Amados hermanos, quiero saludarles, bendecirles. Para mí es una alegría estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan tenido una jornada buena en este día y estén en su hogar con su familia. Y espero también compartir este momento con ustedes y que esta palabra que quiero compartir con ustedes sea de bendición. Cada estudio, predicación que recibimos es para nuestro crecimiento, aún la distancia y no estar juntos, pero estamos conectados para aprender de la palabra. En la vida nosotros en el tiempo hemos ido estudiando, ¿verdad? Tanto cuando éramos más pequeños nosotros como padres, aprendimos un oficio en el tiempo. Y en el tiempo fuimos algunos profesionales y otros fuimos técnicos. Y eso nos llevó a nosotros a disfrutar en estos tiempos de lo que hacemos en esta vida para solventar a través de lo que ganamos nuestros hogares, nuestras familias. Y nuestros hijos han estudiado distintas profesiones. Hay profesiones que son médicos, ingenieros, técnicos, y tienen un profesionalismo y el avance les ha permitido a ellos ir escalando en la parte que significa estudiar. Y en cada profesión, ¿verdad? Está el experto, el que domina el tema. Y los profesionales están sujetos a muchas normas, requisitos, cuando ejercen su profesión. Y en las contrataciones, ellos contratan gente que van y tienen que hacer las cosas conforme a las normas que ellos establecen. Y en esas normas, en los subcontratistas, hay trabajadores que entran como profesionales, otros de mayor jerarquía, y hay muchos que son ayudantes. Y en esto quiero darle una notoriedad a esta palabra. Al ser un ayudante o un colaborador. El que colabora en una empresa de una manera profesional va a hacer algo satisfactorio para los que son mayores que él en cuanto a dueños o ingenieros. Y los que ayudan, muchas veces, en vez de ayudar, cometemos los errores de ser ayudantes. Quiero llevar esto al plano espiritual. La palabra nos habla de colaboradores del reino. Hemos sido llamados a colaborar. Y quiero comenzar con esta palabra para compartir con ustedes qué significa el colaborar en el reino y hacer la diferencia de ser un ayudante. El ayudante muchas veces cree hacer las cosas según su concepto, mejor que su patrón, que su maestro o el que está ejerciendo un mayor conocimiento de la obra. Y a veces el maestro deja al ayudante a terminar un trabajo y él intenta hacer como él cree hacerlo mejor que el maestro. Y en eso de intentar hacer las cosas muchas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros que intentando hacerlo mejor que el maestro que sabe, cometemos el error y muchas veces nuestro trabajo queda mal y somos muchas veces corregidos por el maestro de una manera correcta. Sí, quiero compartir con ustedes esta palabra en 1 Corintios 3:9. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a ser colaboradores en el reino. Cada uno de nosotros, aparte de ser hijos,
embajadores, herederos del reino. Nos ha dado el Señor, el Padre nos ha dado muchos títulos y dentro de esos nos ha dicho que somos colaboradores del reino. Y como tal tenemos que hacer bien el trabajo y no intentar ser ayudantes del reino. Si yo busco esta palabra en el diccionario, para ellos el diccionario, el colaborador es como un ayudante. Pero en el reino, el colaborador es el que edifica, el que sigue la palabra y no las cosas que probablemente uno dice que lo podría hacer mejor. El Padre no necesita que nosotros le ayudemos a Él. Él nos está corrigiendo, instruyendo y enseñándonos a nosotros. Por lo tanto, nuestra tarea como colaboradores del reino tenemos que hacerlo bien. Y la palabra nos da algunas normas y requisitos que están escritas específicamente. Personalmente, muchas veces cuando he intentado hacer algo y no sujeto a lo que me han dicho y yo creo hacerlo mejor, muchas veces me ha fallado lo que yo he intentado hacer. Recuerdo cuando comencé recién la ampliación en mi casa, mi hermano comenzó a indicarme, porque era él maestro de carpintería, de albañilería. Él me decía lo que yo tenía que hacer. Y en vez de entrelazar los primeros ladrillos que puse, entrelazarlos para que fuera una pared dura, firme, yo puse los ladrillos en la misma posición hacia arriba. Y en lo que yo hice, en el momento que él llegó a revisar, él me corrigió y botó todo lo que yo había construido creyendo hacerlo bien. Muchas veces nosotros creemos que el hermano que tiene un don, un ministerio, no lo está haciendo bien, y nosotros si decimos, yo lo hago mejor, en eso tenemos que tener cuidado. Quisiera compartir con ustedes algunas normas y requisitos que nos dice la palabra para ser un buen colaborador. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como colaborador yo tengo que conocer la palabra. Tengo que procurar, escudriñar, buscar, escuchar la palabra de Dios para ser aprobado y ser buen colaborador, para que cuando yo tenga que compartir la palabra con alguien que no conoce de Dios y él me haga preguntas y yo quede en un momento con dudas, sin tener una respuesta sabia a lo que él me pregunta. No puedo ser avergonzado, por lo tanto eso me anima a buscar, escudriñar la palabra y estar preparado. Tenemos que reconocer y respetar dones y ministerios. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Respetar, reconocer el ministerio que tiene mi hermano. Si él tiene un don especial, un ministerio, yo tengo que respetar, porque ese don, ese ministerio va a corregir muchas cosas en mi vida. En ocasiones creemos que podemos hacer mejor o decir mejor las cosas que dice el evangelista, el pastor, el maestro y los distintos ministerios. En Efesios 5:30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo tengo que respetar físicamente. Si mi mano derecha tiene que respetar la izquierda, muchas cosas yo puedo hacer con mi mano izquierda, cosas que con la derecha no puedo hacer. Muchas cosas que tenemos en el cuerpo, tenemos que respetar lo que hace uno y el otro. En Efesios 6:7 dice: sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. O sea, mi colaboración es para Él
es para el Padre, para nuestro Señor Jesucristo, y hacer las cosas en el Espíritu. Conforme a la guianza del Espíritu Santo, yo tengo que apuntar a ser un buen colaborador. No debo buscar cómo yo podía hacer las cosas. Si yo intento hacer las cosas a mi manera, las cosas no me van a resultar. Lo que el colaborador necesita ser obediente. Romanos 16, 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es una palabra que está dirigiéndose Pablo a los distintos lugares donde él visitaba. Cada vez que él nombraba distintos personajes que estaban cerca de él, que colaboraban con él, se dirigía, tenía Apolos, Tito, Urbano, Crescente, Priscila, Aquila, Lucas. Cada vez que él se refería a ellos, ellos colaboraban y le colaboraban bien conforme a lo que el Espíritu Santo le decía a Pablo hacer. Por lo tanto, él transmitía lo que el Espíritu Santo decía y los colaboradores iban en el mismo sentir. Cuando el dicho, ¿no es cierto?, que conocemos, ve donde va la iglesia, ve donde el Espíritu Santo te guíe. No intentemos ser ayudantes en esto. Ser obedientes a la palabra, ser obedientes a lo que se nos dice y aquella que es la autoridad para nosotros y nos dirige con la autoridad dada por la palabra, nosotros vamos a ser guiados y vamos a hacer las cosas bien si somos obedientes. En ese tiempo, para Pablo era un gozo presentar a sus colaboradores porque la tarea la hacían bien. Nosotros tenemos que procurar que el Padre se goce en nosotros cuando hacemos bien la tarea. Ser ejemplo. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, cómo es mi comportamiento cuando yo estoy ministrando una palabra sabia de parte del Padre. Si yo tengo gente al frente, cómo es mi expresión, cómo es mi conducta, cómo me dirijo, cuánto amor hay en mí o sobrepaso al que está al frente. En nosotros tiene que haber amor, conducta y palabra sabia. Nuestro espíritu aferrado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dirija en todo. Tener fe, colaborar con fe y con pureza. Y uno de los requisitos que también nos habla para ser un buen colaborador es no contender. En 2 Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada es provechoso, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando yo estoy contendiendo la palabra de Dios con otro que intentas decir lo contrario a lo que yo puedo ministrar, muchos de los que están escuchando cuando yo contiendo delante de otras personas, si yo no soy sabio en lo que estoy entregando, respondiendo, si no soy sabio, los que me están escuchando, obviamente que no van a creer en lo que yo pueda compartir. Mi conducta frente a eso tiene que ser una buena conducta como colaborador, comportarme y hablar sabiamente, de acuerdo a lo que hemos visto, ser preparado en la palabra, para no ser avergonzado, porque voy a ser avergonzado aquellos que me están escuchando y no me van a creer. Y va a ser
en el fondo una perdición, porque ellos van a decir, si está contendiendo él y yo lo conozco que es un cristiano, mejor, y probablemente se vaya del lugar. Ser perseverante, uno de los requisitos que la palabra nos pide a nosotros como colaboradores. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, esta profesión de ser hijos, colaboradores, embajadores, herederos, coherederos junto con nuestro Señor Jesucristo. Fiel hasta el final. Tenemos que ser fieles hasta el final en este inicio que comenzamos en este hermoso reino. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si yo voy recordando el compromiso que yo hice con Él, ¿no es cierto? Fueron 3 pasos importantes que hice con Él, ¿no es cierto? Me arrepentí de mi pasado, reconocí al Señor Jesucristo como mi Señor, y el reconocerlo a Él, vino el Padre Celestial a tomar el rol de Padre en mi vida. Y una vez que hice eso, luego ingresé a las aguas, y una vez que me levanté de las aguas, fui sumergido y me levanté, la palabra dice que fui sellado con el Espíritu Santo. Hay palabras que están claras en esto. Si tú vas a comenzar a hablarle a alguien, vas a hablarle lo que tú en un momento recibiste de la palabra. Y voy a recordar esos momentos que nosotros hicimos, esos pasos que hicimos. Dice, en Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El nacer de nuevo, en Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaba hablando en lo espiritual, ¿no es cierto? Todos conocemos ese ejemplo en la palabra. Luego fuimos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1:13-14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermano amado, quiero bendecirle en esta palabra. Recordar que somos colaboradores y no ayudantes. Cuando intentamos ayudar al profesional, vamos a cometer muchos errores, porque vamos a hacer algo que al maestro se le fue, que al profesional se le fue, y nosotros vamos a hacer algo que nosotros creemos que está bien. Y va a venir después el jefe, el maestro, quien tenga la especialidad, y nos va a corregir, porque el especialista sabe lo que está haciendo. El especialista aquí podemos entender que es la palabra. Los especialistas en la palabra es nuestro Padre,
está su Hijo que transmitió la palabra, nuestro Señor Jesucristo, y el especialista para ser un buen colaborador es el Espíritu Santo. Así que esperemos esa corona hasta el final, ser buenos colaboradores para Él. Así que, hermano amado, quiero estrecharlo, bendecirlo, siga escuchando palabra, escudriñando la palabra con su familia, no solamente solo, sino integre a su familia, a su esposa, comparta, escuche palabra para que sea un buen colaborador de este hermoso reino que disfrutamos. Así que le bendigo, un abrazo.